Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora para entender y utilizar la información de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa. Hoy habréis notado que me ha tocado hacer la introducción a mí, que normalmente siempre la hace nuestra compañera Begoña, pero me ha tocado porque hoy Begoña pues la tengo de invitada y como la tengo de invitada pues no le iba a poder presentar la píldora. Así es que nada, empiezo yo. Y yo lo que quiero contaros para empezar esta píldora es que, para entender un poco por qué estamos aquí, es que este mes ha sido un mes muy especial, o está siendo un mes muy especial. Sobre todo para quienes amamos esto de la estadística, la investigación operativa, la ciencia de datos. El 14 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en Estadística y Ciencia de Datos y esta fecha pues, reconoce la labor de miles de mujeres en todo el mundo que utilizan los datos para entender mejor la realidad. Y además, ayer mismo, día 20 de octubre, llegó el Día Mundial de la Estadística. Este Día Mundial se proclamó por parte de las Naciones Unidas y se celebra de manera quinquenal. O sea, cada 5 años tenemos Día Mundial de la Estadística, aunque luego, entre medias, pues siempre lo celebramos también, porque ¿por qué no? Es una jornada que pretende recordar que los datos no son solo números y que son herramientas para el desarrollo, para la equidad y para el bien común. Y bueno, un poco en esa línea, también el día 14 de octubre se celebró, hicimos una pequeña charla dentro del evento que se organiza desde el Caucus for Women in Statistics y lo centramos un poco en eso, en el bien común, en estadística, investigación operativa, ciencia de datos para el bien común. Y por eso tengo aquí a las tres invitadas de hoy, que voy a presentaros rápidamente. Tenemos a Begoña Vitoriano, profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid, especializada en modelos de decisión aplicados a la logística y a la gestión de desastres, que ha liderado numerosos proyectos internacionales, que fue presidenta de la SAIO entre 2022 y 2025. Tenemos también a Lola Martínez Miranda, catedrática de Estadística en la Universidad de Granada, con una amplia trayectoria en organización estadística y en su aplicación al sector asegurador. Y aparte de ser autora de más de 40 publicaciones científicas, es actualmente nuestra presidenta, la presidenta de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa. Tenemos también a Jessica Rodríguez Pereira, investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Politécnica de Cataluña, experta en optimización matemática para la logística y el transporte, que colabora en proyectos de investigación y de divulgación con impacto social, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y con esta maravilla de mujeres aquí, pues no me queda otra que plantearles preguntas para que nos cuenten cosas y callarme yo un poco, que lo importante es que nos cuenten en qué trabajan. Bienvenidas a las tres. Gracias. Y nada, mi primera pregunta es un poco para las tres. Si os parece, contestamos un poco en el orden en el que os he presentado. Y vendría a ser un poco, primero, ¿qué os motivó a entrar en una carrera donde, bueno, a lo mejor entrasteis por otro lado, no lo sé, pero ¿cómo acabasteis trabajando con datos? ¿Qué os motivó a trabajar con datos? Y la segunda pregunta sería un poco, ¿qué os motiva a día de hoy del trabajo que realizáis? ¿No? Es decir, ¿cómo empezó y cómo está yendo esto del meme? Así es que, Begoña, si quieres empezar. Pues muchas gracias, Anabel. Pues sí, ese día de celebración, la verdad es que lo pasamos bien los 2 días. ¿A mí qué me motivó a empezar con los datos? Pues la necesidad para tomar decisiones. Es decir, yo soy de investigación operativa, una investigadora operativa, y planteo modelos, resuelvo problemas, hago proyectos en los cuales hay que tomar decisiones y tengo que hacer modelos en los cuales los usuarios, las personas que lo necesitan, los puedan utilizar o yo asesorar tomando decisiones. Y del mundo real, de la vida real, y la vida real yo la tengo que modelizar, la tengo que meter, representar en mi modelo y para eso necesito datos, necesito la información que existe en la vida real, con lo cual ya hace años, aparte de que cuando empezamos a hacer modelos estaban con datos, pero creo que llevo trabajando con datos sin haber elegido ser estadística o de ciencia de datos, pero desde el principio, porque no había más remedio. Es que tenía que hacerlo. La representación en el modelo pasa
por la información del sistema. Y la información del sistema son datos. Y ya en el año, pues sí, el primer año que empecé el doctorado, estábamos en un proyecto que había que simular un barco y tal, y teníamos datos. O eso es lo que esperaba, la verdad es que luego no había tanto dato, ¿eh? Que yo suponía que había datos, no había tanto ¿sabías que ibas dato. a llegar ahí? Creo que ¿Tenías llevo conciencia de toda que la ibas a vida llegar con ese ahí cuando problema. empezaste? Digo, ¿ya tenías conciencia de que ibas a llegar ahí a trabajar con datos cuando empezaste el doctorado o lo empezaste porque te No, porque quemaba algo más? yo iba en el área de optimización y pensaba que iba a ir a optimización, pero ya digo, fue inmediato en cuanto salí de aplicaciones, o sea, del desarrollo teórico de la optimización, fue inmediato que tenía datos. Y además, como me gusta, meto mucho siempre la incertidumbre, los problemas en los cuales hay incertidumbre, con lo cual esos datos tengo que representar la información de esos datos en forma de escenarios, para incluirlo en los modelos de optimización estocástica. Así que mucha probabilidad, mucho dato. Muy bien. ¿Y de las cosas que haces actualmente, qué dirías que es lo que más te motiva a seguir? Bueno, yo ahora mismo trabajo en dos aplicaciones, que es la logística humanitaria y los incendios forestales. En los incendios forestales, por ejemplo, estamos metiendo mucho tema de imágenes de drones, porque es con robots, y reconocimiento de imágenes, hacer mapas, propagación de incendios para hacer el situational warning, la situación del incendio y las predicciones con escenarios de cómo puede evolucionar y la optimización para recomendar dónde ir a parar el incendio, cuándo evacuar. Ese es un proyecto europeo y me parece muy bonito. Y mucho dato, y ahora ya no es que haya pocos datos, ahora puedo tener demasiados datos porque las imágenes son vídeo Y no poder y gestionar. además son datos que no es un numerito como era antes, ahora son imágenes. O sea que muy motivador trabajando con gente también de geodesia y demás para plasmar todo, sistemas de información geográfica. Muy motivador, muy bonito. Y sigo con mi logística humanitaria con la región ahora de la provincia de Inhambane, con el Instituto Nacional de Gestión de Desastres, que hemos empezado a trabajar ahora con ellos para ayudarles. Muy bonito. Muy Bien común. chulo, muy chulo. Bien común, totalmente. Y Lola, ¿tú qué nos contarías? Pues bueno, muchas gracias por la invitación a esta píldora y la verdad es que así escuchándote y escuchando la pregunta de cómo empezaste a trabajar con datos, tengo que reconocer que cuando yo empecé a trabajar con estadística, a mí lo que más me llamó la atención, lo que más me gusta de la estadística es la metodología. Yo estudié matemática y a mí donde yo me siento a gusto es innovando, buscando nuevos métodos, mejorando. Me gusta la metodología en sí. ¿Cómo empecé a trabajar con datos? Pues yo creo que es una obligación, una obligación de todo estadístico, que es la estadística sin los datos, ¿no? Y es curioso porque a lo mejor alguien de los que nos escucha se siente identificado con esto, pero cuando yo empecé a investigar en estadística, la cosa funcionaba de la siguiente manera. Tú hacías tu metodología y ahora buscabas unos datos. Vamos a buscar unos datos que se apliquen y que pueda ilustrar esta metodología. Eso hoy es impensable, ¿no? Con la gran cantidad de datos que tenemos y la gran cantidad de problemas reales, no tenemos que inventarlos, están ahí, ¿no? Entonces, en mi caso, empezar a trabajar con datos reales, con problemas reales, realmente vino de mis coautores, en especial de un coautor que tengo, Jens Nielsen, que está en Londres, donde estoy ahora mismo, y con el que espero trabajar esta misma tarde, pues fue él es danés y pues, tiene un background de empresario y estaba en el sector asegurador. Y bueno, llegó a mí con unos problemas de seguro y de riesgo y yo lo escuchaba y decía, esto es mucho dinero, ¿no? Nada más que sobre dinero. Y él decía, no, pero aquí la estadística, está muy bien y hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, no sé, me atrajo esa idea, ¿no? Un poco ver qué metodología se estaba aplicando en el sector asegurador, que además entraba en un momento crucial porque había unas nuevas leyes que le empujaban a innovar, a mejorar un poco la metodología, la transparencia a raíz de las crisis que hubo años atrás. Y bueno, pues yo entré y vi la metodología que había, entendimos lo que se podía hacer de una manera pues
primero intentando aprender mucho, puesto que no puedes llegar ahí diciendo, esto está todo mal, vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Empieza a aprender y sobre todo hacer algo que yo creo que sigue siendo muy necesario, que es intentar ayudar a explicar desde el punto de vista de la estadística lo que realmente se está haciendo, ¿no? Porque muchas veces no sabe innovar o no se puede innovar porque no se llega a comprender dónde está la debilidad de lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que la estadística es un lenguaje que ayuda a comunicarse con los datos. Los datos están ahí, son datos problemáticos, tienen una cantidad de problemas, tú sabes lo que quieres y la estadística te ayuda a entablar un diálogo para al final conseguir el resultado. Entonces fue un poco así, un poco algo que yo no busqué, pero realmente me ha llevado a hacer lo que más me gusta, que vuelvo a repetir, es la metodología. Qué bonito, ¿no? Esa conexión, ese encontrar, o sea, ir de la metodología a los datos y luego acabar yendo de los datos a la metodología, ¿no? Qué chulo. ¿Y de lo que haces actualmente, qué destacarías? ¿También los seguros o...? Bueno, sí, realmente sí, seguimos con los seguros y era algo muy curioso, ¿no? Porque cuando empezamos con los seguros, las técnicas que se utilizan son del análisis de la supervivencia, es decir, al final es la duración, estás estudiando tiempo de duración. Lo que pasa es que cuando lo hacen en aplicaciones médicas, como lo que estoy trabajando ahora en aplicaciones de pandemia y del COVID, pues la duración es de personas, mientras que cuando estás en los seguros lo que duran son las reclamaciones, ¿no? Entonces es un poco paradójico, pero al final las herramientas son muy parecidas, ¿no? Entonces sí, seguimos con las aplicaciones en la aseguradora, con las compañías de seguro y también de las cosas que más me gustan ahora, pues un trabajo que realizamos, que es el que estuve presentando el martes, sobre aplicaciones en pandemia. Ahora te preguntaré sobre él, sí, entraremos en detalle con ello. Y todo eso, vuelvo a repetir, me gusta desde el aspecto de poder cambiar cosas de la estadística en sí que se está aplicando. Ese punto más matemático, ¿no? También, cuando venimos Sí, de las el punto matemáticas... más matemático y más creativo. A mí me gusta eso, pensar en crear algo diferente, ¿no? Nuevo, mejor. Lola. Sí. Pues Jessica, cuéntanos, ¿cuál es tu...? Pues yo, claro, mi entrada a los datos es como Begoña, los necesito, yo soy de investigación operativa y los necesito para los modelos. Yo casi que mi entrada fue soltada hasta en la investigación operativa. Yo en realidad soy ingeniera civil. Hice la especialidad en transporte, ¿vale? Esto es lo que a mí me gusta, me motiva, el transporte y también la logística. Y a través de transporte, hacer un máster en transporte y logística es como entré a la investigación operativa. Yo, las ganas de trabajar en transporte y en logística, yo soy de un pueblecito pequeño donde el transporte y los servicios son escasos, ¿no? Estás lejos de la gran ciudad y eso se nota. Y yo creo que ahí empezó mis ganas a dedicarme o vi el interés y lo importante que puede aportar la investigación operativa para ayudar a llegar servicios que de otras maneras tienes más cerca a localidades rurales y pequeñas. Así es como, digamos, me enamoré de la investigación operativa. Qué bonito, qué bonito. Y entiendo que es lo que te enamora también de la investigación operativa a día de hoy, ¿no? Sí, poder ayudar. o sea, yo he hecho algún trabajo quizá más teórico, pero generalmente los trabajos con los que más disfruto son aquellos aplicados y generalmente la gran mayoría de mis trabajos están aplicados o en logística humanitaria o en cosas de desarrollo en zonas rurales, ayudar a tomar decisiones para mejorar la vida de las personas, el día a día, ya no solamente en casos de desastre, con los que he trabajado bastante a menudo, pero también en el día a día. Ahora estoy empezando un proyecto sobre un tema de educación, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención con unos colegas en Chile sobre cómo adaptar el currículum. Cuando hay problemas a raíz, por ejemplo, casos de pandemia del COVID, desastres naturales, donde los niños pierden muchos días de escolarización, cómo podemos adaptar el currículum para que digamos, el aprendizaje de los estudiantes mantenga un nivel mínimo y en qué orden es mejor dar las clases en función de
de estas disrupciones que puedan tener en el año escolar. Qué bonito también esa unión, ¿no? de gestión y educación y qué chulo. Pues nada, vamos a hablar un poco de vuestros proyectos y ya que estábamos hablando con Jessica, pues seguimos con Jessica y damos la vuelta al revés. Y cuéntanos un poco, porque me parece que lo que trabajáis o lo que presentaste en esta jornada del día 14 fue sobre buscar agua, como los zaorís, ¿no? Era como... Pero un zaorí moderno. Cuéntanos un poco cómo es este proyecto. Sí, fue un proyecto que hicimos en colaboración con la Cruz Roja de Austria, pero que se llevaba a cabo en la zona de Nepal tras los terremotos. Los terremotos fueron muy grandes y en las zonas rurales del Nepal, que son zonas montañosas, el sistema, la red de agua potable quedó prácticamente destrozada. El problema o la dificultad que tiene la red allí y el motivo por el cual quedó tan destrozada es porque es todo sistema por gravedad. Esto quiere decir que no hay bombas de agua, ¿vale? Entonces, las tuberías sí que pueden subir y bajar, eso no hay problema, pero con unas características, con unos casos, unas subidas y unas bajadas muy específicas, ¿no? Así, lo más rápido es que en ningún momento la tubería puede estar por encima del punto donde sale el agua, ¿vale? Eso sí que no puedes saltarlo. Pero luego hay otra particularidad, y es que en las zonas rurales la gente no tiene agua en las casas. La gente va a fuentes comunitarias a buscar el agua. Entonces, claro, desde el punto de vista económico y por facilidad, la Cruz Roja quería localizar el mínimo número posible de fuentes de agua, siempre y cuando la gente no tuviera que caminar más de unos estándares que ya están estipulados. Y entonces, la idea era eso, de hacer el modelo para saber dónde localizar las fuentes y luego hacer la red subyacente para llevar el agua a estas fuentes. Cuando les dimos el resultado de lo que ellos querían, esto pasa mucho cuando trabajas en proyectos reales con gente que luego no tiene el conocimiento que tienes tú de lo que te da el modelo matemático. La solución no les gustó. Y es que había muy pocas fuentes de agua. Oh, pues si me estás pidiendo que te ponga las mínimas, yo te pongo las mínimas, ¿no? Entonces, claro, querían las mínimas, pero que la gente, ¿qué pasaba? Que la mayoría de la gente estaba en el límite de lo que podía hacer y, claro, les parecía excesivo. Y entonces tuvimos que modificar el modelo para incluir también un poco de peso a lo que caminaba la gente, dar varios pesos y al final, en colaboración con ellos, encontrar cuál era el peso que ellos veían que tenía sentido, que no había excesivamente fuentes, la gente caminaba sin tener que llegar siempre al extremo y al final determinar dónde localizar las fuentes. Y luego, vale, entonces, la parte de la red también es un poco difícil porque, claro, ¿por dónde pueden pasar las tuberías? Por todo. Si es que es todo montaña. Y entonces aquí hubo un trabajo de reducción de los datos de la imagen satélite al construirlo en un grafo muy complejo. Qué interesante. Pero muy interesante y divertido. Sí, sí, lo veo. O sea, claro, no era enlazador en el sentido de que no buscabas la fuente, sino que localizabas la fuente para ponerla en un lugar concreto que cumpliera los requisitos que pedían. Claro, y me parece muy interesante ese punto de a veces yo lo pongo y lo hago lo más eficiente posible, pero hay que tener en cuenta, y esto nos lleva un poco a lo que nos pasa muchas veces cuando trabajamos con datos, hay que hablar mucho con quien quiere el análisis para entender cuáles son sus necesidades, hasta las más básicas, ¿no? El cuánto peso le doy a lo que tengo que caminar y luego desde el punto de vista logístico, el cómo narices construyo yo las tuberías para llevar el agua de una fuente a la otra en un terreno montañoso y de estas características. Muy, muy, muy interesante. ¿Y al final quedaron contentos? Quedaron contentos, aunque la pregunta de se implementó, que es algo muy habitual, yo siempre que tengo que decir no como me gustaría, ¿no? Porque al final, sí, claro, la solución es la solución, pero aquí también detrás hay mucha política, muchos otros aspectos. Entonces, no siempre es viable. La Cruz Roja básicamente lo quería, sí, para poder hacer todo lo posible, ¿no? Al final es la solución eficiente, pero sobre todo como herramienta para, digamos, discutir con los que al final toman la decisión y para poder argumentar
dónde colocarlo. Entonces, la solución se completó, pues desgraciadamente, tal cual, con la eficiencia ¿no? que quería, no, pero sí que Pero- fue utilizada para la toma de decisiones final. Bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena y al final hay que combinarlo con todo, ¿no? Exacto. Y bueno, Lola, tú estuviste trabajando en la pandemia, sobre todo este fue el problema que presentaste, con la gestión de las distintas fases, con el entender un poco, ¿no? Cuántos infectados, cuántos... ¿Cómo fue ese momento y qué tipo de modelización utilizabais? Sí, bueno, pues la realidad es que, o sea, la pandemia todos la recordamos, por desgracia, muy bien. Parece que fue ayer, fue hace ya 5 años casi. Y lo decía el otro día en la charla, yo creo que fue un momento en el que todos los estadísticos, todos los científicos de datos nos sentimos empujados a ayudar, ¿no? Y yo creo que también fue un momento en el que toda la sociedad se dio cuenta de para qué sirven, digámoslo así, los estadísticos, ¿no? Yo recuerdo en tu familia, entre tus amigos, realmente explicaba muchos conceptos que la gente no está acostumbrada, ¿no?, a leer esos datos. Entonces, en aquellos días yo recuerdo a algunos colegas míos hicieron llamadas a todos los científicos en distintas comunidades. Yo trabajo en la estadística no paramétrica y hablaban de, es necesario hacer más, porque algo que pasaba en aquellos días era a los estadísticos que no llegaba de a pie, porque yo no he trabajado en este tema, no he trabajado nunca en colaboración con hospitales ni... Eso fue algo que llegó un poco de nueva. La pregunta que nos hacíamos, ¿pero qué vamos a hacer con los datos que hay? Si es que no hay datos. Los datos que hay son pocos, solamente tenemos recuentos y si quieres más datos los tienes que pedir, están mal. La gente decía, bueno, ahora lo han cambiado, ayer aparecían X muertos, ahora aparecen negativos. ¿Y qué puede uno hacer con esta información? Entonces, para el grupo con el que yo trabajaba, comentaba antes que no estábamos trabajando en este aspecto, aunque sí con todas las herramientas del análisis de la supervivencia, pues nos planteamos hacer algo que no fue durante la pandemia, pues tengo que reconocer que no fuimos capaces de seguir esa carrera abismal en la que muchos trabajaron y lo admiro enormemente porque se creó y se desarrolló una cantidad de investigación impresionante. Yo creo que todavía no la hemos asimilado, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues fue algo post-pandemia. Algo que creemos que parece que ya ha pasado, que ya nunca más va a pasar y no es verdad. Y no es verdad. La pandemia nos ha demostrado que tenemos muchas debilidades y hay una debilidad que es la investigación estadística, es decir, la metodología. Es decir, no fue suficiente. No fue suficiente porque requería unos datos que no existían. Y tenemos que pensar que por mucho que se mejoren los datos para otra ocasión, la problemática va a estar ahí, porque al comienzo de una pandemia la información, hay mucho caos y necesita información también que sea fácil de compartir. Es decir, a lo mejor en España la tenemos, pero si te vas a otro sitio en Latinoamérica no la tienen, la entienden de otra manera, hay definiciones diferentes. Entonces, eso que era una problemática venía de los datos, pues nos trajo mucha interesante reto desde el punto de vista de metodología estadística de la supervivencia. Entonces, esa fue un poco la idea. Como digo, fue post-pandemia. No siento que ayude para nada, pero ojalá pues, lo poquito que hacemos sirva para otra. Pero creo que es muy, muy necesario porque además es una cosa de las que has comentado con la primera pregunta, ¿no? A veces trabajamos en la metodología y en la metodología, solo desde la metodología, los datos son bonitos y todo está perfecto y todo funciona bien. Cuando te pones a analizar datos de verdad, no. Y el entender, me ha parecido muy importante eso que has dicho, ¿no? De entender que los datos no van a ser perfectos nunca, ni van a ser buenos nunca. Entonces, ¿cómo transformamos la metodología para que sea capaz de adaptarse a esos datos? A mí me parece un trabajo también fundamental, ¿no? Así que enhorabuena por ello y seguro que ayuda en algún momento si no ha ayudado ya, que seguro que sí. Y bueno, Begoña, nos hablabas antes de incendios y de ayuda humanitaria y nos has dicho que, claro, ahora tenemos mogollón de datos y que si imágenes de satélite y que si no sé qué. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos que trabajar en un desastre y no sabemos y no tenemos datos para ver cómo organizar las cosas? Esa es buena. Bueno, en general en los desastres la incertidumbre es muy alta. Es una de las componentes de la logística en desastres, es la enorme incertidumbre, enorme.
y diferente, ¿no? Es decir, cuando ocurre el desastre, aunque nos parezca que es el momento, en ese momento, como estabais hablando en la pandemia, ¿no? Que no tienes información y demás, y efectivamente no la tienes, pero tienes menos cuando lo tienes que hacer antes de que ocurra un desastre, para prepararte. Es decir, dentro de las fases del ciclo de la gestión de desastres, una principal se hace antes de que ocurra el desastre. Es la frase en los incendios de los incendios se apagan en invierno. Pues ese tipo de cosas en las cuales la incertidumbre tienes que trabajar frente a todo lo posible, incluido pandemias que pueda ocurrir, y tener pues almacenes y tomar decisiones de ese tipo. Entonces el trabajo que yo presentaba era eso, donde localizar almacenes ante escenarios futuros de desastre. Pero es verdad que, claro, los datos son clave. Cuando hacíamos lo que presentaba, que era la metodología para generar esos escenarios de desastre, como ajustando una distribución discreta a una continua, pero que lo que tienes son los momentos, porque datos hay pocos y además no puedes centrarte, bueno, en esta zona. Pues en esa zona ha ocurrido 2. Con 2 no vas a hacer ninguna inferencia, con lo cual tienes que agrupar, hacer inferencias agrupando y luego hacer el reparto espacial. Muy bonito, ¿vale? Pero efectivamente la clave es datos. Y en concreto, por ejemplo, en la parte de Mozambique, y para hacer estos escenarios, tuvimos que mezclar bases de datos diferentes, internacionales. Tenemos allí personas intentando sacar las que tienen el propio Instituto Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres allí en Mozambique, y lo que consiguen son PDFs, informes con poco dato. Entonces, bueno, es una lucha. De hecho, bueno, hay que tener mucho cuidado porque hay que entender que son representaciones aproximadas, porque no podemos ir mucho más allá. La verdad es que siempre me ha gustado el trabajo y, como decía Jessica, el mejorar el desarrollo y demás. Entonces, bueno, en el caso de los desastres, en el caso de Mozambique y demás, que tenemos desde hace 30 años hay equipos de docentes y investigadores de la SEIO, la mayor parte, haciendo másteres en estadística por el mundo, en El Salvador, en Perú, en Cuzco, en Mozambique ahora. Entonces, bueno, conectar todo eso es muy bonito. Qué chulo, ¿no? Es esa idea también de aprovechar datos que son complicados de recoger, y hacer todo el esfuerzo de unir fuerzas. Y me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que es que cuando se quieran buscar datos, aparte de que es difícil porque en el espacio, o sea, los desastres por suerte son pocos y ocurren en distintos lugares espaciales y entonces son diferentes. Pero muchas veces los datos los tenemos en PDF. Les aseguro que también cuando trabajé con datos de la pandemia había muchos datos de ese tipo. No sé si Jessica también se habrá encontrado con esa situación de todos los datos están ahí en un registro en PDF y que no. Entonces, bueno, no sé si os parece que hagamos ese llamamiento también, ¿no? De cuando se recogen datos, hay que recogerlos, ahora ya en el mundo en el que estamos, eso de recoger datos en papel o de recoger datos en PDF, ¿no? Tiene que estar accesible para que podamos colaborar, que podamos ayudar también. Creo que es importante. Bueno, pues vamos a ir terminando. Hoy se nos ha hecho la píldora larga, pero hoy tocaba, porque hoy era el día, o sea, estamos en este mes y había que celebrarlo. Y os voy a pedir para terminar una última cosa. Estamos en un mundo en el que la IA resuena por todas partes, que se habla muchísimo de inteligencia artificial, pero yo siempre tengo esa sensación y esa espinita clavada de que necesitamos más investigación en estadística, en investigación operativa, en las bases para llegar a poder resolver todos estos problemas tan complejos. Entonces, os voy a pedir un reclamo. ¿Os acordáis del cartel este de I Want You que sale Lincoln, creo que es, para reclutar a la gente para el ejército? Pero pues en este caso no es para el ejército. Quiero un mensaje. ¿Qué le diríais a una persona para que se venga a estudiar una carrera como matemáticas, como estadística, o que al menos se decida a hacer un doctorado o a trabajar en algún momento en estos temas? A ver, Jessica, empieza tú. ¿Qué le diría? Le diría que los datos, la estadística y la investigación operativa ayudan a tomar las decisiones y que tomar decisiones es lo que mueve el mundo. Para cualquier cosa, todo lo que haces has de decidir.
voy por este camino, voy por aquí a la universidad, cojo el bus, siempre estamos decidiendo y son nuestros campos los que deciden. La decisión es poder. Muy bien, me gusta eso, para que sean poderosas. Begoña, ¿tú qué dirías? Pues yo creo que va un poco en la línea de Jessica, realmente. A ver, creo que ahora en los grados no tenemos ni que vendérselo, porque vienen como locos, pero para estudiar un doctorado, yo diría que si quieres controlar esos métodos, si quieres saber por qué esas cosas funcionan y si quieres desarrollar los métodos que soportan las decisiones y sacan la información de los datos, está muy bien que la empresa lo hagas y demás, pero ahí vas a hacer cosas rápidas. Metodología en la universidad, en el doctorado. Y además lo vas a disfrutar enormemente. Me gusta ir recopilando gente para la investigación. Y acabamos con Lola, presidenta de nuestra sociedad. ¿Qué mensaje lanzarías? Pues bueno, pues yo diría que como decía antes, la estadística es el lenguaje de los datos. Es decir, si quieres dialogar con los datos, tienes que aprender estadística. Y quería resaltar algo muy curioso que he oído muchísimo desde los últimos años. Hay gente que no está en la comunidad estadística, ciencia de datos, la investigación operativa y te dicen, no, antes la comunidad científica se preocupaba de máxima verosimilitud, cosas de esas, eso ya no se hace. Ahora lo importante es el input y el output. Pues yo le diría, pues si quieres saber lo que pasa entre el input y el output, estudia estadística. Qué bonito, me encanta como mensaje final. Si quieres saber lo que pasa entre los datos de entrada y la decisión final, estudia estadística, investigación operativa y ciencia de datos y céntrate un poco también en la metodología. Pues nada, yo creo que no queda nada mejor que decir. Muchísimas gracias a las tres por este ratito de conversación y a todos los demás y a todos los que nos escuchan, ¿verdad, Begoña? Hasta la próxima. Efectivamente. Muchas gracias. Gracias. Chao.